Los niños de hoy son probablemente la generación más sofisticada que jamás haya existido. Richard Gerber. Nunca había sido tan marcado el abismo entre dos generaciones. Mientras los niños de hoy hacen sus deberes con ayuda de Internet y crecen sumergidos en las redes sociales, los adultos y profesores siguen aplicando una educación anquilosada, basada en formas de vida de hace 2 siglos, sometida a la presión de los resultados académicos y a las agendas políticas. Richard Gerber, uno de los líderes educativos actuales más inspiradores, cree en devolver la pasión por la enseñanza a los profesores y el placer del aprendizaje a los alumnos. Aunque esto no será posible hasta que los jóvenes expresen lo que esperan del mundo y la educación les ayude a encontrar su lugar en la sociedad. El mensaje más importante que quiero trasladaros hoy es que debemos tener el valor como educadores y profesionales de luchar por seguir nuestra pasión, por seguir nuestros instintos, por hacer lo adecuado para los niños, para que la educación se convierta en un vehículo de capacitación y no un vehículo de opresión. Richard, me has convencido, nos has convencido de que los niños de hoy en día no se parecen a los que fuimos nosotros. Y que el mayor reto de la educación es asumir este cambio de la sociedad. ¿En qué sentido son distintos los niños de antes de los de ahora? Creo que al nacer somos esencialmente iguales. Siempre hemos nacido igual. Pero las condiciones y el entorno donde crecen ahora han cambiado. Y por eso los niños cambian como personas a medida que van madurando. Y me parece que la diferencia más importante radica en que, como los medios de comunicación tienen un alcance increíble en la actualidad, gracias a Internet, a la televisión, a las conexiones vía satélite, están expuestos a problemas y oportunidades para entender y conocer y aprender y experimentar cosas que, cuando nosotros éramos niños, no estaban ahí. Nosotros crecimos y nos criamos en comunidades pequeñas. Aprendimos mucho de nuestros padres, de nuestros profesores y de las personas que vivían en la misma comunidad que nosotros. Y de los libros. Exacto, y de los libros. Teníamos experiencias bastante limitadas y además nos costaba bastante tiempo irlas forjando. En cambio, a los niños de hoy se los bombardea con experiencias, conocimiento e información. Creo que saben más cosas, pero que no necesariamente son más sabios. No se han vuelto más sabios, pero sí están expuestos a más cosas. Y eso ha cambiado su perspectiva del mundo. Un reto que tenemos como educadores es este. Nuestros hijos vuelven a casa tras la escuela cada día y aprenden más por sí mismos y de sus amigos en las redes sociales que en el aula, ¿o no? Con los deberes, por ejemplo. Gracias a Dios, como padre, ya no tengo que ayudar a mi hija con los deberes. Sabemos que nuestros alumnos llegan a casa y lo primero que hacen es entrar en Twitter y decir: tengo estos deberes. ¿Alguien sabe la respuesta? Y ¡zas! Como sistema educativo, ¿cómo podemos comprender este fenómeno? Los niños son consumidores sofisticados. Ya no tienen que esperar a que les enseñemos las cosas. Las encuentran por Internet, crean vínculos de amistad, aprenden unos de otros. ¿Y qué hace que una experiencia sea una fuente de aprendizaje? Es decir, ¿crees que hoy en día los niños tienen que ser más resistentes o más interactivos? ¿O qué es lo que hace que los niños actuales puedan ser más listos? Creo que la clave está en el término empoderamiento. ¿Empoderamiento? Sí. Creo que los jóvenes de hoy se sienten cada vez más desconectados de la sociedad. Y creo que esto sucede porque la cultura y el mundo han cambiado muchísimo en una sola generación. El mundo siempre ha ido cambiando, pero últimamente ha cambiado exponencialmente, a una velocidad sin parangón. Esto ha abierto una brecha generacional realmente grande entre la juventud de hoy y los ciudadanos adultos. Me parece que de ahí viene este alejamiento cada vez mayor. Y creo que los jóvenes tienen mucho que decir sobre lo que quieren del mundo y lo que creen que el mundo debería ser.
Pero también creo que no están seguros de cuál es su lugar, ni están seguros de cómo pueden influir positivamente en la sociedad que les rodea. Y me parece que nosotros, como generación adulta, sentimos lo mismo. Nos sentimos amenazados por lo que saben los jóvenes y por cómo viven la vida, tal vez más que antes. Lo que deberíamos hacer, y es el mayor reto que tenemos por delante, es cerrar esta brecha y asegurarnos de potenciar las capacidades de nuestros hijos para que sientan que pueden ocupar un lugar positivo y constructivo en el mundo y que pueden volverse ciudadanos activos para desarrollar el futuro. Es curioso, ¿sabes? He estudiado mucho desde una perspectiva científica las dimensiones de la felicidad. Ajá, dime. Y en lo referente a la felicidad hay algo que hemos aprendido, y es que no importa tanto la felicidad en sí misma, sino que decimos que la felicidad se encuentra en la sala de espera de la felicidad. Exacto, tú lo has dicho. Y en tus libros mencionas algo muy parecido sobre la educación. Dices que en la educación lo que importa no es la meta del viaje, sino lo que se hace durante el recorrido. Explícame eso. Claro, creo que la educación siempre se ha basado en enseñarles a los niños cosas que condujeran a resultados. Siempre nos hemos centrado en el producto final. Y, por supuesto, en la mayoría de los sistemas educativos, el producto final equivalía tradicionalmente a las calificaciones académicas. Por tanto, el sistema se ha diseñado para garantizar que todos los niños consiguieran los mismos objetivos académicos durante su trayectoria escolar. Y los profesores se han obsesionado con preparar a los niños para esas metas. Para esas certidumbres. Sí, exacto. Como consecuencia de eso, en cierto modo hemos olvidado que lo bueno de la educación está en realidad en la experiencia, en el momento, en la alegría de descubrir algo, en la satisfacción de tener una pregunta y poder buscar una respuesta, y no necesariamente en la propia respuesta. Creo que muchos niños y muchos profesores en el sistema educativo se sienten frustrados porque, por culpa de las presiones y la obsesión por los resultados, la magia del viaje se ha disipado. Me parece que este es el motivo por el que cada vez hay más niños que abandonan los estudios enseguida que pueden, porque no ven en ellos ninguna pasión, ninguna emoción. Y es a raíz de esta fijación con el destino final que ignora la alegría de lo que pasa por el camino. Unicorns, I love them. Unicorns, I love them. He escuchado la palabra pasión repetidamente en tus conferencias, en tus libros, en tus conversaciones. ¿Cómo relacionas la pasión con los profesores? Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué los profesores deciden ser profesores. Los profesores eligen dedicarse a la docencia porque les apasiona hacer algo por los niños, por los jóvenes. Por eso se dice a menudo que la docencia es una vocación, un llamamiento, casi como el deseo de hacerse cura. Y nace de una pasión, brota del corazón, surge de la convicción de que como persona uno tiene la responsabilidad de hacer algo para cambiar las cosas, para tomar a los jóvenes de la mano y conducirlos a un lugar mejor. En mi experiencia, todos los jóvenes que deciden hacerse profesores lo hacen por esta pasión. Desgraciadamente, lo que ocurre después es que el sistema está tan ordenado, tan reglamentado, tan centrado en los resultados específicos que, en cierto modo, perdemos la pasión por culpa de la presión. Y esto provoca que la pasión no se les transmita a los niños ni revierta en su experiencia de aprendizaje. En mi opinión, es vital mantener la pasión de los profesores para que puedan vivir esa vocación. Ese deseo de capacitar y guiar y ayudar a los jóvenes de un modo expansivo. Si lo logramos, entonces los niños también sentirán esa pasión. Y de veras que así debe ser. No en vano, la mayoría de los que hemos consagrado nuestra vida a la educación lo hemos hecho porque nos encanta el viaje, nos encanta el descubrimiento, nos encanta investigar y descubrir cosas nuevas. Te has convertido en una especie de gurú mundial en el tema de la educación, especialmente porque fuiste el director de una célebre escuela que se convirtió en un proyecto conocido en todo el mundo. Me refiero a Grangetown. Grange, sí. Es verdad, Grange. ¿Qué tenía de especial este proyecto?
Siempre he creído que los niños necesitan entender por qué están aprendiendo. Y no solamente tienen que saber que aprender es importante para su futuro a largo plazo, sino que es necesario que se den cuenta de que aprender puede cambiarles, para bien, la vida ahora. Además, especialmente con los más pequeños, es importante que entiendan el contexto, ¿sabes? Si le dices a un niño de 6 años, esfuérzate mucho en la escuela porque algún día eso te ayudará a encontrar un buen trabajo, ¿qué quieres que te diga? Para la mayoría eso está demasiado lejos. Claro. Así que para mí se trataba de asegurarme de poder decirles a los niños de 6 años, mira hasta qué punto estudiar puede mejorarte la vida ahora, y también de ayudarles a estar implicados durante todo el proceso. Grangeton fue una manera de hacerlo porque se basaba en eso. Cuando observamos a los niños que todavía no son suficientemente mayores como para ir a la escuela y miramos cómo aprenden, vemos que aprenden mediante la acción, mediante el juego, la experimentación. Por ejemplo, los niños fingen ser médicos o enfermeras o profesores, aprenden muchísimo de esto. Realmente conectan con el juego y les aporta mucho. Sí, y a veces, perdona que te interrumpa, pero a veces te he escuchado decir que es mejor, en lugar de estar enseñando una asignatura concreta, formular una pregunta bonita, como la de la tortuga, por ejemplo, ¿recuerdas? Sí, exacto. ¿Cuál es? Mira, el ejemplo lo encontré cuando tuve la suerte de seguir a un niño en clase mientras trabajaba con su profesora. La profesora había decidido, en lugar de enseñar las asignaturas que tocaban esa semana, hacer algo distinto. Se le ocurrió que lo que haría con los niños esa semana sería estudiar el concepto de empatía. Y es que, por supuesto, los grandes profesores parten de conceptos difíciles, como la empatía, y los traducen en algo que entiendan los niños. Pues bien, ella me contó que esa semana les había hecho a los niños una pregunta el lunes por la mañana. La pregunta era, ¿cómo crees que sería tu vida si fueras una tortuga? ¿Una tortuga? Una tortuga. No sé por qué eligió la tortuga, pero se trataba de que los niños entendieran lo que se sentía al ser diferentes, supongo. Luego la profesora centró el aprendizaje de toda la semana en responder a esta pregunta. Los niños seguían teniendo que estudiar matemáticas y lenguaje y ciencia y geografía, pero lo hacían con un propósito real, que era descubrir la respuesta a esa gran pregunta. Si la pregunta hubiera sido, dime en qué consiste la empatía... No. Los niños habrían pasado de eso por completo, habrían pensado, eso será un palo. Tras el experimento de la profesora, el niño que menos participó, el que vivía siempre en su burbuja, escribió un poema, del que podéis escuchar aquí un fragmento. Soy un chico normal al que le gustan las tortugas. Me pregunto cómo será el mundo en el 2020. Oigo muchas lágrimas tristes. Veo a personas que pierden a sus familias. Yo quiero paz en el mundo. Soy un chico normal al que le gustan las tortugas.